Hoy es un día muy especial porque desde el primer momento, desde la primera semana fue apartado por nuestro Creador, nuestro Dios, un día para que descansemos nosotros. Pues todos sabemos que Dios no se cansa nunca, porque Él es el Creador y si, como diríamos, en el campo, si se acuesta a dormir la siesta, se armaría un lío terrible, ¿no es cierto? Porque Él está al mando de todo. Así que estoy muy contento, muy agradecido por estar en esta mañana aquí para compartir la palabra de Dios junto a ustedes. También quiero aprovechar para saludar a todos aquellos que nos escuchan por la radio, la FM 106.1 Radio Maranata, el RU 329. Saludarlos. También saludar a las personas que nos acompañan a través del canal de YouTube. Y acá me voy a tomar el atrevimiento de mandar un saludo muy especial porque está mi mamá viendo el canal de YouTube a 1200, 1500 kilómetros de distancia, y también a Elizabeth, que es ella por muchos años fue enfermera, fue la esposa del médico, que lamentablemente hace ya 2 años casi falleció. Una pareja que estuvo ahí en 1 de Mayo, donde yo pasé toda mi infancia, mi adolescencia. Ellos estuvieron desde 1976 hasta 2019 que falleció el doctor. Estuvieron acompañando a la medicina, así que aprovecho también a mandarle un saludo muy especial a ella. Bueno, y también saludarlos a ustedes que están aquí en el templo. Sabemos que estamos en un momento de pandemia muy difícil, pero por la gracia de Dios podemos reunirnos, por supuesto, cumpliendo los requisitos, los protocolos que se dieron para abrir los templos. Y también agradecer, por supuesto, a Dios que nos permite tener distintas tecnologías que podemos llegar no solamente a distintos lugares de la ciudad, sino también del mundo, porque hoy con Internet no sabemos hasta dónde podemos llegar. Nosotros solamente se pone la señal en el aire y después no sabemos hacia dónde va. Pero Dios siempre tiene propósito para todo. Bien, esta mañana, antes de comenzar el tema propiamente dicho, pero como parte del tema también, tenemos una parte especial. Hoy le pedí a mi amigo Julio Garay que interprete una canción muy linda, Pescadores de Hombres, si no me equivoco es el nombre, y si no, la mayoría ya están asintiendo con la cabeza. Pero mientras Julio se va preparando aquí, yo voy a aprovechar a leer en San Mateo, en el libro de San Mateo 4, 18 al 20, donde nos dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Así que vamos a escuchar
con atención esta hermosa canción. Son
Parte especial. Bien, vamos a introducir nuestro tema esta mañana. Vamos a leer el Salmo 121, Salmo muy conocido, 121 del Creador del cielo y de la tierra. No permitiré que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Podemos estar seguros siempre que va a estar cuidándonos Dios en todo momento. Pero vamos a comenzar recordando una historia de la llegada de Jesús a la región del Gadareno. Ahí fue recibido, como la mayoría recordamos, ¿cierto?, por un joven endemoniado. Dice que ni las cadenas podían sujetarlo. O sea, todo lo que encontraba lo rompía y dormía generalmente en los cementerios. Una vida no de lo más agradable, lo más linda, ¿no es cierto?, para llevar. En San Mateo 5:9, ahí Jesús le hace una pregunta. San Marcos, 5:9. En San Marcos 5:9, le pregunta: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Si estaba preguntándole a un joven, evidentemente el que estaba respondiendo no era un joven, porque si a ustedes le pregunta el nombre, yo voy a decir Mario, no voy a decir Marios, porque soy uno solo, ¿no es cierto? Y acá le dice Legión. Los que respondieron fueron los demonios, no era este joven. Y por supuesto que los demonios se vieron perdidos al estar frente a Jesús, porque no tienen potestad, ¿no es cierto?, sobre Jesús. Así que ellos, al encontrarse perdidos, le pidieron que les permita entrar en un hato de cerdos, que había ahí un buen número de cerdos que estaban ahí comiendo muy cerca. Jesús lo autorizó y automáticamente, al entrar los demonios, los cerdos como que le dieron energía y salieron todos corriendo, disparados, y se desbarrancaron. Y al desbarrancarse murieron todos, por supuesto ahogados, dice. Así que esa noticia pronto se comenzó a divulgar, la noticia de lo que había sucedido, pero la gente vino a pedirle que se retirara del lugar. Y no consideraron que había un chico endemoniado que estaba todo haraposo, sucio, que vivía en cementerios, que, en fin, que nadie lo podía sujetar y demás. Y dice que lo encontraron mansamente a los pies de Jesús. Pero eso nadie lo vio, sino que le pidieron a Jesús
primaron más en la parte económica que en la parte espiritual. Así que le pidieron a Jesús que se retire. En San Marcos 5, 18 al 20, dice ahí: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti, y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. Toda la gente al verlo, obviamente que si nos hubiese sucedido a cualquiera de nosotros, lo menos que hubiésemos quedado es asombrado de ver esa situación. Así que, como le pidieron que se retire, tal vez nosotros, o por ahí la naturaleza humana, hubiésemos empezado a vociferar y a protestar: pero ¿cómo? Si yo curé este muchacho y lo salvé de acá, de allá, ¿cómo me van a echar ahora? Porque prácticamente le dice que le pidieron que se retire, pero cuando a uno le piden que se retire en esos términos, es un poco como que lo echan, ¿no es cierto? Así que Jesús subió a la barca, estaba muy cansado por las tareas del día, y dice que comenzó a dormitar mientras seguramente el vaivén de las olas, la tranquilidad que había en ese momento, que el sol se comenzaba a ocultar detrás de las colinas, quedaban rojizas por el atardecer. Y muy pronto Cristo se durmió profundamente, confiado, por supuesto, en que su Padre cuidaría una vez más, como lo hace desde el principio, a Israel y a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero desde la orilla había muchos que observaban ese tranquilo navegar de esa barca, pero mientras tanto había alguien que también observaba con sus huestes ese tranquilo accionar, pero planificando cómo hacer para que cuando llegue a la parte más profunda, alterar el clima o algo, ¿no es cierto?, para poder tener una oportunidad, y de esa forma era una de las posibilidades que tenía Satanás de cumplir su objetivo. El objetivo de Satanás era terminar con Cristo, era matarlo, ¿no es cierto? Desde el mismo nacimiento, todos recordamos, ¿no es cierto?, cuando Herodes manda a matar a los niños de 2 años, en fin, todos los acontecimientos que se van dando, no por casualidad no consigue alojamiento para el alumbramiento, y hay un montón de hitos pequeños que, ¿no es cierto?, son grandes pasos que Satanás trata de dar para eliminarlo a Jesús, porque sabía que contra Jesús no puede, ¿no es cierto? El conflicto de los siglos, en la página 480, Elena G. de White nos dice: el príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Y pronto la fuerza del viento y la dirección empezó a cambiar. El timonel hizo unos pequeños ajustes en el recorrido de la navegación, pero sobre las colinas de Genezaret se armaron algunas nubes, y una masa de viento comenzó a correr en dirección hacia las pequeñas barcas que estaban a unos 7 kilómetros más o menos de la orilla, ya entrando en la parte más profunda
del lago. Pronto Satanás transformó ese viento en una furia y amarga que demolía todo, ¿no es cierto? Un viento muy, muy fuerte. Pero bueno, los discípulos, por ahí los discípulos, los que viajaban con Jesús, no habían aprovechado o habían aprovechado ese momento de calma, de tranquilidad, para bajar la guardia. En los tiempos de paz, de tranquilidad, siempre uno tiende a bajar la guardia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué señales sabías de que se acercaba una tormenta? En realidad no había ninguna señal que ellos pudieran ver, sentir u oler, ¿no es cierto? No había presagios en el aire. Esa noche era tranquila y tranquilamente podríamos decir, como dice 2 de Pedro 3:4 en la última partecita, que dice: nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Era totalmente tranquilo, no había nada que preocuparse con respecto al clima. Y además las personas que iban navegando no eran personas cualquiera. A nosotros nos puede agarrar, o a la mayoría, mejor dicho, de nosotros, nos puede agarrar desprevenido porque no conocemos de navegación, así que tranquilamente, hablo en primera persona, pues no sé, ustedes tal vez son expertos navegantes, timoneles, pero la mayoría creo que nos puede agarrar tranquilamente una tormenta en el medio del río porque no conocemos mucho de tiempo y de algunas señales. O sea, esta gente que viajaba con Jesús, los discípulos y demás, eran personas que conocían, no eran personas improvisadas, sino que ellos habitualmente pescaban, muchos de ellos, en el lago. Y no pudieron darse cuenta que estaban entrando a un centro de gran crisis. Y al igual que los discípulos en medio del lago, nosotros estamos inmersos en una tormenta que nos golpea. Y en la actualidad creo que la mayor golpe que tenemos, que todos hablamos, todos estamos pendientes, es el COVID-19, que ha golpeado a familiares, hemos también incluso familiares, amigos, hemos estado pendientes e incluso en algunos casos hemos perdido a algunos de ellos que la enfermedad terminó con su vida, ¿no es cierto? Y por otro lado también vemos la inseguridad y también la sangre a veces de las víctimas de esa inseguridad, el egoísmo humano que crece, y son algunos factores que van formando las tormentas, ¿no es cierto? Las tormentas de la vida. Y estas son advertencias, ¿no es cierto? Y que a veces nos acostumbramos y pasan desapercibidas. Por eso tenemos que estar prestando atención siempre, y vamos a ver qué nos dice 1 de Tesalonicenses 5:13. 1 de Tesalonicenses 5:3 nos dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Por eso tenemos que estar preparados para estos momentos y tratar de no dejar que pasen desapercibidos. ¿Cómo se forman las tormentas? Todos sabemos, históricamente, los países que peores tormentas tienen, hablando de las tormentas climáticas, son Estados Unidos y Bangladesh. Irónicamente, son dos países con la recuperación para las catástrofes totalmente opuesta. Y también una gran disparidad en la distribución de las riquezas que tienen ambos países. En 2005 pasó la peor tormenta por Estados Unidos que muchos recordamos, que es el Katrina.
que es uno de los huracanes más grandes que cobró 1.464 vidas en Estados Unidos. Y en Bangladesh el ciclón, este es un poquito más viejo, yo era gurí en esa época, de Bojo, de noviembre de 1970. Cobró 500.000 víctimas. Desastre muy grande. Pero muchos científicos consideran que el planeta está en constante proceso de formación, reconfiguración y desarme de tormentas. Está continuamente en distintos lugares armando y desarmándose tormentas. Por más bueno que esté el tiempo, incluso el día que tenemos hoy, por más caluroso que sea o demás, es un día soleado, no tenemos el viento que muchas veces nos azota, pero dice que por más buen tiempo que tengamos en un lugar, y son precursores de tormentas en otros lugares. Otros lugares están pasando por tormentas en nuestro mundo. Por ejemplo, en el campo se toman muchas señales para predecir una tormenta. Por ejemplo, cuando los pájaros comienzan a volar desesperados buscando los árboles, o los animales comienzan a reunirse en un determinado sector del campo, según el movimiento de las nubes, la variación de la presión barométrica y distintas señales que por ahí la gente de campo tiene para saber cuándo se aproxima o cuándo viene una tormenta. O también muchas veces pueden medir o predecir la intensidad que puede llegar a tener con todas esas señales. Pero lo que no hay es una secuencia que diga, bueno, primero viene esto, después viene esto, después viene esto y después viene la tormenta, sino que es una convergencia de distintos factores que se unen para dar inicio a la tormenta. Y tampoco nosotros podemos predecir los tormentosos eventos políticos, económicos, ambientales que se desarrollan. Son señales a donde se dirige nuestro mundo. Y como guía tenemos las profecías bíblicas. Están enfatizadas en el espíritu de profecía, donde va marcando todos los acontecimientos que se van a ir dando. Pero lo que no tenemos es la sincronización como se van a ir dando, sino que tenemos que estar atentos porque por más que se hagan hermosas líneas de tiempo, a veces podemos fallar, porque somos humanos y por más bien elaboradas que estén, no son seguras. Sí, y con eso el diablo se deleita a veces haciéndonos tomar por sorpresa y muchas veces nos desanima a la mayor cantidad de cristianos. Sabemos que habrá grandes cambios y los tiempos finales serán muy rápidos. De eso estamos segurísimos. O sea, todo lo que las profecías dicen se va a cumplir. Los tiempos pertenecen a Dios, no a nosotros. Pero muchas veces en el pasado se han puesto fechas y demás y fracasaron. Y encima del fracaso viene el desánimo. Porque yo digo, pero ¿cómo? Si acá me decía que iba a ser acá en esta fecha y ahora no fue, entonces me desanimo. Pero sí, vamos a leer un poquito lo que nos dice aquí, Consejo sobre Salud, página 458, Elena G. de White, dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones,
en las mareas extraordinarias y en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones méfiticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. O sea, nos va marcando un poquito. Por ejemplo, podemos mencionar a los seguidores de Guillermo Miller, allá ya hace casi 177 años de este hecho. Ellos estudiaron las profecías, pensando que no había ningún error, que estaba todo perfecto. Pero llegó el famoso 22 de octubre de 1844, conocido generalmente en nuestra iglesia como el Gran Chasco. Y pudieron llegar a la conclusión, después que pasó este Gran Chasco, que la profecía no estaba equivocada. Lo que decía la Biblia, lo que estaba en la palabra de Dios, era verdadero. Pero, ¿dónde estaba el error? El error estaba en el cálculo, en el estudio, ¿no es cierto?, y la interpretación humana. Por eso tenemos a veces que tener cuidado y no subirnos a la moto, como se dice, con acontecimiento acá, acontecimiento allá, que falta un mes, algunos ya profetizan para el 2031, otros para otra fecha, etc. Nosotros no tenemos que poner fecha porque no tenemos, la fecha pertenece a Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, estudiar, ¿no es cierto?, no dejar que pasen las señales de lado. Y también tenemos que hay muchos que tratan de poner al COVID-19 en un lado, otros los acontecimientos de Estados Unidos, en fin. Hay distintos eventos que tratan de ponerlos dentro de la profecía. Pero las profecías lo que hacen es mostrarnos los hechos históricos. Con los hechos históricos, poco a poco, vamos confirmando la veracidad de la profecía. Pero no tratemos de meterla a la fuerza. Y también vamos a buscar en San Mateo 5:18, en uno de los pasajes que nos habla de la certeza de ese cumplimiento. Dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo lo que está en las profecías, tenemos la certeza, la seguridad que se va a cumplir. Y Guillermo Miller concluyó: Dios es siempre fiel. Me he concentrado en otro tiempo y allí permaneceré hasta que Dios me dé más luz. Y ese momento es hoy, hoy y hoy, hasta que Él venga y vea a aquel quien mi alma anhela. Y retomando la historia que está en San Marcos 4, 35 al 41, es donde está completo el relato de las embarcaciones. Ahí nos dice en el versículo 37, en San Marcos 4, 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y vamos a buscar en 1 Corintios 10:11 para encontrar un paralelismo en las tormentas que nos enfrentamos en la vida. En 1 Corintios
10:11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y muchas veces nos ponemos, como dijimos antes, en el rol de hipervigilantes, tratando de conectar acontecimientos, tratando de ubicar en dónde ubicaríamos el COVID-19, todos los acontecimientos que se van dando alrededor del mundo, y lo tratamos de ver con la segunda venida de Cristo. Como dije antes, nosotros podemos hacer conjeturas, pero lo que sí podemos estar seguros es de que se va a cumplir todo esto. Vamos a ver San Mateo 16, 2 y 3. San Mateo 16, 2 y 3. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Y en la actualidad hay muchas cosas que están cambiando. Cosas que antiguamente eran normales, hoy ya no lo son. Economías que antiguamente eran ejemplos de las distintas bolsas del mundo, de Nueva York, Londres, Tokio, hoy muchas se balancean en el abismo. También las monedas que antes eran muy fuertes, hoy comienzan a ser de bajo valor, y algunas inclusive han llegado a desaparecer. Así como cada frontera está desapareciendo y se está convirtiendo como una línea marcada en la arena. Y, por ejemplo, no tiene nada de malo de amar la paz, tampoco las puestas del sol, con una variedad de colores que va cambiando a medida que el sol llega a su ocaso. Pero por más tranquila que sea, nunca deberíamos cometer el error de presumir que nada va a pasar durante la noche, o como pensaron los discípulos y las personas que acompañaban a Jesús, de que iban a tener una navegación sin sobresalto. Prestar atención requiere también la interacción sensata entre la fe y los hechos. Todo con el objetivo de no ser sorprendidos, porque Satanás golpeará al desprevenido, porque él está preocupado principalmente en cómo hacer caer a los cristianos, no tanto con aquellos que ya siguen el camino que él trazó desde el principio, sino principalmente está mostrando o apuntando todos los dardos hacia los cristianos. Y en Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 5, Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 5, dice: ustedes, en cambio, hermano, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, y no somos de la noche ni de la oscuridad. O sea, es muy importante estar alerta, estar pendientes, no bajando la guardia para que nos ataque el enemigo, ¿no es cierto?
Y uno de los principales valores que tiene de mantener la guardia alta es estar junto a Cristo, estar acompañados, mantener la fidelidad y no alejarnos de Él. Así como dice un fragmento de Apocalipsis 14:4, siguen al Cordero por donde quiera que va. Nosotros tenemos que seguir a Cristo por donde quiera que vayamos. En San Marcos 4:35 al 34, donde se relata la tormenta sobre el lago, encontramos a los discípulos remando y tratando de sacar agua que entraba en la barca. Habían olvidado quién era Jesús en ese momento, porque Él viajaba con ellos. Y quienes dirigían la barca, como dijimos antes, eran pescadores muy experimentados, con muchos años de antigüedad, preparados para enfrentar cualquier tormenta. Seguramente no era la primera que enfrentaban, pero estaban convencidos de que se iban a hundir. Pero mientras tanto, Jesús, ¿qué hacía? Dormía plácidamente en medio de todo ese bochinche, ese caos que se había armado en la embarcación. ¿Y cuál sería nuestra reacción al ver a alguien que está durmiendo en pleno caos? Y seguramente nuestra reacción no hubiese sido muy distinta a la que tuvieron los discípulos. San Marcos 4:38 nos relata Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». O sea, acá dice que a los gritos lo despertaron. Y a pesar de que Jesús lo había sacado de problema montones de veces antes, pero igualmente en este momento se olvidaron y comenzaron a los gritos para que lo salve en medio de esa tormenta. Pero si nosotros lo vemos, ¿cuál era el mejor lugar del mundo en ese momento? Y precisamente la barca esa que se estaba por hundir era el mejor lugar del mundo. Porque por más frágil que sea, Jesús estaba con ellos. Y a veces a nosotros también nos parece que Jesús está durmiendo, que no escucha muchas veces nuestras oraciones, nos parece a nosotros. Y además muchas veces estamos a punto de reprenderlo. ¿Por qué no me escucha? Si esto nos está pasando, es momento de cuestionarnos nuestro accionar. Si no estamos en la misma situación que estaban los discípulos en ese momento. Tenemos que escuchar las palabras de San Mateo 11:28 y también para hacer un alto en esos momentos. Porque San Mateo 11:28 tenemos una hermosa promesa ahí, en este versículo. San Mateo 11:28 dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». Y eso lo escucharon en la antigüedad y lo podemos escuchar hoy. Y tranquilizar nuestro alocado corazón que va a 1000 por hora tras cosas que a veces nos parecen un montón de cosas, de un problema muy grande, pero nunca un problema puede ser más grande que Dios. Y la única forma que podemos dormir tranquilos, como un niño, mientras una tormenta
llena de caos todo nuestro alrededor, es precisamente confiando en Cristo. No hay otra forma. Y Él te va a susurrar al oído y te va a acompañar en todos los momentos difíciles de tu vida. Siempre te va a acompañar. Va a estar en todo momento. Por más triste, difícil y hasta que nos parece muchas veces que nos aplasta, pero Él está con nosotros. Él nos acompaña. No es lo mismo pasar un gran problema solo que pasarlo de la mano de Dios, de Cristo y de Dios. La tormenta que tenemos en el frente es inevitable y quizás nos puede sorprender, como sorprendió a los discípulos. Todo puede ser sacudido y removido. Tendríamos que estar acostumbrados a los vientos huracanados. Todo lo que nos parecía seguro ahora es solo una ilusión. Pero hay algo que no cambia. Nunca somos abandonados o dejados a la merced de las violentas olas, porque sabemos que el que comenzó esta gran obra pronto, a pesar del caos, cumplirá su promesa. De Apocalipsis 21:4, donde ahí nos dice: Él, refiriéndose a Cristo, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermanos, confiemos en Jesús. Él es el que nos acompaña siempre. Confiemos en Jesús, que tendremos paz en medio de la tormenta. Amén.